Pastor Pepe en la red. Quisiéramos que abriéramos nuestras Biblias en el Salmo 1, por favor. We would like to start in the book of Psalms, and please open your Bibles to Psalm 1. Así que leemos en el Salmo 1. Dice, bienaventurado el varón que no estuvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Blessed is the one who does not walk in step with the wicked, or stand in the way the sinners take, or sit in the company of mockers, Sino que en la ley de Jehová está su delicia, but whose delight is in the law of the Lord, y en su ley medita de día y de noche. and who meditates on his law day and night. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, That person is like a tree planted by streams of water, que da su fruto en su tiempo, which yields its fruit in season, y su hoja no cae, and whose leaf does not wither. y todo lo que hace prosperará. Whatever they do prospers. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Not so the wicked, they are like chaff that the wind blows away. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Therefore the wicked will not stand in the judgment, ni los pecadores en la congregación de los justos. nor sinners in the assembly of the righteous. Porque Jehová conoce el camino de los justos, For the Lord watches over the way of the righteous, mas la senda de los malos perecerá. but the way of the wicked leads to destruction. Señor, en esta mañana venimos delante de ti, And Lord, we come before you this morning, reconociendo tu presencia en nuestro medio. recognizing your presence in our midst, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, and by the power of your Holy Spirit, Señor, te pedimos que tú establezcas estas palabras en nuestros we corazones, ask that you establish these words in our hearts, que tú nos hables en el día de hoy. and that you speak to us today. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amén. Amen. En este salmo primero, In this first psalm, vemos aquí primeramente unos contrastes que queremos señalar. and we see some contrast that we would like to highlight. Vemos aquí el camino del justo So we see the path of the righteous y el camino de los impíos. and the path of the wicked. El camino del justo So the path of the righteous y el camino de los impíos. and the path of the wicked. Y dice del camino del justo, And it tells us about the path of the righteous. dice cómo es el camino del justo. It tells us how the path of the righteous is. Lo vemos aquí primeramente en el versículo 2. We see it in verse 2. Dice que en la ley de Jehová está su delicia. It says that his delight is in the law of the Lord. El camino del justo So the path of the righteous es aquel que pone su deleite en la ley de Jehová. is he that puts his delight in the law of the Lord. Es aquel que pone su deleite en la palabra de Dios. Is he who puts his delight in the word of God. Salmo 119, versos 14 al 16 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios más que toda riqueza. I have rejoiced in the path of your testimonies more than any richness. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, in your commandments I shall meditate. I will consider, I will ponder your paths. Me regocijaré en tus estatutos, in your statutes I will rejoice. No me olvidaré de tus palabras. I will not forget your words.
Salmo 119, versos 35 al 36 dice, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Guide me by the path of your commandments, because in your commandments I have set my will. Eso está tremendo. That's huge. En tus mandamientos In your commandments, tengo mi voluntad. I have my will. Entonces dice, inclina mi corazón a tus testimonios It says, incline my heart to your testimony y no a la avaricia. and not to Greediness. greediness. Así que la primera característica del camino del justo es aquel que pone su deleite en la ley de Jehová, en su palabra. So the first characteristic of the path of the righteous is to put your, what was it? Your delight. Yeah, put your delight in the law of the Lord. Pero es la segunda característica que nos la dice inmediatamente en el versículo 2, la segunda parte del verso 2 dice, y en su ley medita de día y de noche. And the second characteristic that tells us right there after in verse 2 is he who meditates on his law day and night. Así que el que pone su deleite So the one that puts his delight, y ahora el que medita de día y de noche. and now the one who meditates day and night. Josué 1:8, la instrucción es que Jehová le da a Josué es que nunca se aparte de su boca el libro de la ley. In Joshua 1:8, there's a command that your word will not depart from my mouth, Sino que de día y de noche meditarás en él. but day and night you will meditate in it. Y hay un propósito para que guardes y hagas conforme, so that you may keep and walk accordingly. Entonces, el salmista en el Salmo 25 también por su parte ora diciendo, encamíname en tu verdad y enséñame. And in Psalms 25 it says, lead me in your path of truth and show me, Porque tú eres el Dios de mi salvación. because you are the God of my salvation, En ti he esperado todo el día. and in you I have waited all day long. De manera que el camino del justo So the path of the righteous se define por aquel que pone su deleite en la palabra de Dios is defined by that one who puts his delight in the law of the Lord, y en la palabra de Dios medita de día y de noche. and meditates on the word of God day and night. Pero el otro contraste está el camino de los impíos. But there's another contrast in the way of the wicked. Vemos aquí qué es lo que define el camino de los impíos. And it's defined here in this verse. Lo comenzamos en el versículo primero. El que no anduvo en consejo de malos, Who does not sit in the company of mockers, que no estuvo en camino de pecadores, does not stand in the way of sinners, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. does not walk in step with the wicked. Muy bien. Vamos a ver ahora el que sigue consejo de malos. El Salmo 5 lo define, y no lo vamos a leer, ¿verdad? Pero Let's talk define about the one that sits in the company of mockers. el camino de los impíos se define por aquel que sigue el consejo de los malos. Oh, the way of the wicked is the one that follows the counsel of the wicked. Y el Salmo 5 lo define ese tipo de persona como una persona en la cual no hay sinceridad. And it's defined as the person that there is no sincerity, Dentro de ellos hay maldad. there's wickedness, evilness, Incluso lo que ellos proclaman con la boca causa muerte. and what they proclaim with or declare with their words causes death. Son lisonjeros. Oh, they're like Flatterers. flattery. They use words of flattery.
mueleros. Ellos son habladores. It's all about this. It's all talk, but no action. Y el lisonjero le gusta adormecerte Right. The flatterer likes to just, lull you to sleep con sus palabras with bonitas, his beautiful words, pero en ellos no hay sinceridad. but it's not genuine, Dentro de ellos hay maldad, and it's all about, evil, y lo que trae detrás de ellos es muerte. and it brings death. Son transgresores, They're transgressors, son rebeldes. they're rebellious. Esos son el tipo de personas que define Salmo 5 acerca del hombre que sigue el consejo de los That's malos. how Psalm 5 defines those that walk in step with the wicked. Por otra parte, el Salmo 36 los describe como una persona que no teme a Dios, no hay temor de Dios. And even in Psalm 36, it defines those that do not fear the Lord. Hablan iniquidad y son fraudulentos, They're fraudulent, they're full of iniquity, son tramposos. they are fraudulent. They cut corners, Yeah, cortan esquinas. say it out, shout it out. Han dejado de ser cuerdos. They're insane. Han dejado de hacer el bien. So they stop doing good. Ellos meditan sobre la maldad, sobre sus camas, Even on their beds, they're thinking of evil, y no aborrecen el mal. and they don't. They don't hate evil. They don't hate evil. El que sigue el consejo de malos, el que sigue el camino de pecadores, y la tercera es el que está sentado en silla de escarnecedores. Okay, so we've talked about the ones that walk in step with the wicked, stand in the way of the sinners, and now it's those that sit in the company of mockers. Y esos son el tipo de personas que siembran desorden y confusión. And these are the type of people that they will sow confusion and disorder. Ustedes no han visto, no han estado en un grupo y se encuentra con una persona, solamente necesita una persona para sembrar división en el grupo completo. Right. Have you ever been in a group and it only takes one person just to sow that seed of division and disunity? Ya sea por chismes, It could be with gossip, ya sea por el falso testimonio. by false witness. De manera que ese tipo de personas no solamente siembran desorden y confusión, sino que se burlan también. And they also mock, they make fun. No respetan las They leyes, don't respect the laws. ni siquiera respetan sus propias palabras. They don't even respect their own words. Así que lo que estamos exponiendo aquí es un contraste entre el camino del justo. So we're looking at a contrast between the path of the righteous. El camino del justo es aquel que pone su deleite en la palabra de He Dios, who puts his delight in the law of the Lord, aquel que medita de día y de noche en la palabra de Dios. who meditates day and night in the law of the Lord. Y está el camino de los impíos, And then we have the path of the wicked, que sigue el consejo de los malos, walks in step with the wicked. sigue el camino de los pecadores, Yeah. the way of sinners, y está sentado en silla de escarnecedores. Seated in the company of mockers. Ahora bien, este pasaje también nos habla de promesas y consecuencias. This passage also speaks to us about promises and consequences. ¿Qué es lo que dice? ¿Cuáles son las promesas que dice aquí en este pasaje para los que están en el camino del justo? What are the promises for those that are in the law, in the way of the righteous? El versículo 3 nos lo dice, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. And verse 3 tells us that person is like a tree planted by streams of water, Dice que da su fruto a su tiempo, which yields its fruit in season, que su hoja no cae whose leaf does not wither, y todo lo que hace prosperará. and whatever they do prospers. ¿Cuáles son las promesas de Dios para los que están en el camino del justo? So what are the promises of those that are in the way of the righteous? Él será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. It will be like a tree planted by streams El of árbol que water. está plantado junto a corrientes de aguas
And that tree that's planted by the stream of water ha echado raíces profundas. has made deep roots. Las corrientes de agua no se lo van a llevar por el medio. So the streams, the currents will not take it down. No lo van a arrastrar. It will not drag them out. Va a permanecer It firme. will remain firm. Pero al mismo tiempo, a través de esas raíces profundas, But at the same time, through those deep roots, va a recibir alimento de las aguas. they will receive substance and nutrition from that water. Y por lo tanto, va a rendir fruto. Therefore, it will give fruit. Va a ser dice que su hoja no cae. It says that his leaf does not wither. Sus hojas van a ser verdes todo el tiempo. So the leaves will be always continuously green, Va a ser lleno de vida. full of life. Y luego va a disfrutar de prosperidad. And later it says that you will also prosper. Y está hablando de prosperidad, no del evangelio de la prosperidad. And we're not talking here about the gospel of prosperity. Estamos hablando de una promesa de Dios de prosperidad. We're talking about the promise of God of prosperity. Así como José, cuando fue vendido por sus hermanos y y guardaba su relación con Dios y dependía con Dios. Just like when Joseph was sold into slavery by his brothers, he kept his relationship with the Lord. Y la palabra dice que José fue varón próspero porque Jehová estaba con él. And it says that Joseph was prosperous, because God was with him. La otra cosa que dice, vemos aquí en este pasaje, vemos promesas para el hombre, para el camino del justo, para el que camina en el camino del justo. And we see promises for those that walk in the way of the righteous. Pero vemos aquí consecuencias para el impío. But we also see consequences for the wicked. Y lo vemos aquí en el versículo 4. And we see it in verse 4. Dice que son como el tamo que arrebata el viento. They are like chaff that the wind blows away. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, Therefore the wicked will not stand in the judgment, ni los pecadores en la congregación de los justos. nor sinners in the assembly of the righteous. Habla primero que será como la paja que se lo lleva el viento. First it talks about that chaff that the wind will take it away. El camino del impío, en el camino del impío no hay dirección, no hay sentido de dirección. And in the way of the wicked, there is no direction. No hay un sentido de estar arraigado. There's no perspective of being rooted in, established. Depende del aquí y el ahora. It depends on the here and now. Sus decisiones son reaccionarias. Their decisions are reactionary. Mas el que está en el camino el que sigue el camino del justo, But those that walk in the path of righteousness, sus decisiones son constantes their decisions are constant. y en lugar de reaccionar, And instead of being reactionary, responde a la they oposición. respond to the opposition. El impío reacciona, So the wicked reacts. el justo responde The just responds. y responde en la verdad. And responds in the truth. Para el impío sus circunstancias le dominan. So for the wicked, the circumstances, they're dominated by the circumstances. Y aquí dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. It says, therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. Van a ser juzgados, They will be judged, pero no va a ser juzgados de acuerdo a la cultura presente. but they will not be judged by the present culture. No va a ser juzgado de acuerdo a los medios masivos de comunicación. They will not be judged by the mass communication. No van a ser juzgados de acuerdo al gobierno incumbente de turno. They will not be judged by the current government. Van a ser juzgados según la medida de Dios. They will be judged by the measure of God. Yo quisiera traer a tu consideración So I would like to bring to your consideration
El Salmo 9, Psalm 9, el cual no vamos a leer, which we will not read, pero vamos a hacer referencia a él, describe la medida de Dios. Psalm 9 describes the standard or the measure of God. ¿Cuál es el estándar de Dios? What is God's standard? ¿Qué es lo que distingue a Dios? What distinguishes God? Lo distingue su justicia, His justice, lo distingue su rectitud, His righteousness, lo distingue su verdad. His truth. Por lo tanto, el impío no se va a poder sostener en el juicio. So therefore, the wicked will not be able to stand against that Porque va a judgment estar delante del estándar de Dios. because he will be up against the standard of God. Pero la otra cosa que dice es que los pecadores no tendrán parte entre los justos. It also says that the sinners will not have any part with the just. Dice que ni los pecadores en la congregación de los justos. Nor sinners in the assembly of the righteous. En la versión en inglés de Passion, voy a leer una traducción directa al español de la versión en inglés de Passion. Okay, he's going to read a translation directly from the Passion. Fíjense lo que dice. Los malvados no resistirán el día del juicio. The evildoers. Will not resist the day of judgment Porque Dios no los defenderá. because God will not defend them. Nada de lo que hagan tendrá éxito ni perdurará. Nothing that they do will have success or will be long lasting Porque no tienen parte con aquellos que caminan en la verdad. because they have no part with those that walk in truth. Por lo tanto, el camino de los impíos conlleva a la destrucción. Therefore, the way of the wicked leads to destruction. El versículo 6 dice, la senda de los malos perecerá. In verse 6, it says, the way of the wicked leads to destruction. Ahora, en la primera parte del versículo 6, And the first part of verse 6, habla de un atributo de Dios muy it importante. talks about a very important attribute of God. Dice, conoce Jehová el camino de los justos. For the Lord watches over the way of the righteous. Is that what it says in English? Yes, in NIV. NIV? Okay. Or he. It says in the ESV, the Lord knows the path of the righteous. That's what it says in ESV, in English Standard Version. Lo cual dice en español, conoce Jehová el camino de los justos. Conoce, cuando dice que conoce es que Dios tiene en mente. So when it says that God knows the way of the righteous, God has it in his mind. Dios sabe profundamente. And he knows it very profoundly. Dios puede distinguir o identificar a una persona o cosa, entre otras cosas, por una serie de características. God can distinguish or identify a person or thing in the midst of many series of characteristics. Dios conoce en base a tener una relación, un trato. And God knows based on a relationship. Dios conoce en base a tener una idea formada sobre el carácter o la manera de ser de esa persona. God knows the idea formed over the character or the way of that person's being. Así que estamos hablando aquí de que Dios es un Dios omnisciente. So we're talking about that God is an omniscient God. Todo lo conoce. He knows all things. No puede ser He engañado. cannot be mocked. Nada se puede apartar de su verdad. Nothing can be apart from his truth. El salmista decía, ¿a dónde huiré de tu espíritu? And the psalmist says, where shall I go from your spirit? No solamente Dios todo lo conoce, Not only does God know everything, omnisciente, omniscient, pero Él también es but omnipresente. he is also omnipresent. Él es
Él es capaz, tiene la facultad de estar en todo lugar al mismo He tiempo. is able to be in all places at all times. Por eso es que cuando leemos en el Mateo 18 que donde hay dos o más reunidos en mi nombre, Jesús, ahí estoy And presente. when we read in Matthew, where there's one or more in my name, there I Gathering am. together in my Gathering name. there I am in the midst of them. Entonces, estamos aquí en la ciudad de Cornelius. So here we are in the city of Cornelius. Ahora mismo, en este momento, se está reuniendo la iglesia en Punto Cabudare, en el estado de Lara, en Venezuela. And we're even in Venezuela and Punto Cabudare. But there is the church meeting at this time. Y lo mismo en la China. And also in China. Lo mismo en cualquier parte del mundo. And any place in the world. Porque Dios es un Dios omnipresente. Because God is an omnipresent God. Y si no menciono alguno de los países representados aquí, discúlpeme. And sorry if I didn't mention the country that are represented here. Pero Dios está presente donde estamos reunidos en su nombre. But God is present when we are united in His name. Y todo lo conoce. And He knows all things. Dios conoce la senda, el camino del justo. God knows the way of the righteous. Dios conoce y puede hacer la distinción entre aquel que está en el camino del justo y aquel que está en el camino del impío. Right. God knows that He can distinguish the one that is in the path of the righteous and the one that is in the path of the wicked. Pero aquí hay un punto de tensión. But there is a point of tension. Y créeme que estoy terminando. And we are wrapping up. Cuando describimos a la luz de Salmo capítulo 1, When we talked about Psalm 1, estamos hablando de la descripción de aquel que camina en el camino, aquel que anda o camina en el camino del justo. we've been talking about the person that walks in the way of the righteous. Y la pregunta que hay que hacerte es, ¿dónde está tu deleite? And this is the question we need to ask ourselves. Where is your delight? ¿Dónde está tu meditación? Where is your meditation? Porque el punto de tensión aquí es, Because this is the point of tension. no podemos conocer a Dios We cannot know God si no leemos su palabra. if we don't read His Word. Estamos hablando de la disciplina espiritual We're talking about that spiritual discipline que requiere que nosotros estemos leyendo la palabra de Dios. that requires that we are reading God's Word. Cuando en el llamado de Dios a Ezequiel, When Ezekiel was called to the Lord, las instrucciones fueron claras: devora, come del rollo the instructions were clear. It said, eat of the scroll y llena tus entrañas. and fill your whole being. Llena tus entrañas. Fill your being or your gut. La palabra que Dios te quiere decir en esta mañana es: come del rollo. And in this morning, God tells you the same. Eat of the scroll. Aquí está el segundo punto de tensión. No podemos tener una relación correcta con Dios This is the second point of tension. We cannot have a correct relationship with God si no permitimos que Él nos hable por medio de su palabra. if we don't allow that He speaks to us through His Word. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios When we read God's Word y con un corazón receptivo a lo que Él nos quiera hablar with a receptive heart to what He wants to tell us por medio de su palabra, porque la revelación de Dios está la revelación de Dios, la manera en que Dios se revela a nosotros es a través de su palabra. because the way that God reveals Himself to us is through His Word. No hay otra forma en que Dios se revela a nosotros en este tiempo presente que no sea a través de su palabra. That's the only way that God reveals Himself to us during this time. It's through His Word. Y quizás algunos de ustedes dirán, pero ¿qué tal las profecías? And some of you might say, how about the prophecies? ¿Qué tal la palabra profética que me ha dicho el hermano o la hermana tal o más cual? How about that prophetic word that so-and-so has shared with me about myself? ¿Está de acuerdo con la palabra? Is it according to the Word of God? Porque el Espíritu Santo Because the Holy Spirit no puede hablar por sí mismo
divorciado de la palabra. cannot speak when it's divorced or separate from the word of God. Juan capítulo 14, In John chapter 14, Jesús mismo dijo, hablando del Consolador, and even Jesus himself said, speaking of the Counselor, el Espíritu Santo, the Holy Spirit, que dice que tomará de lo mío he will take from what is mine, y os lo hará saber. and he will let you know. En otras palabras, So in other words, el Espíritu Santo the Holy Spirit les va a dar entendimiento a ustedes will give enlightenment to you de todo lo que yo les he enseñado. of everything that I have shared with you. No solamente les va a dar entendimiento, That's Jesus' word saying, not only will he give you enlightenment, sino que les va a recordar, but he will also remind you. les va a traer a su He memoria will bring to memory todo lo que yo les he hablado. everything that I have spoken to Porque you. cuántos de ustedes, yo no sé ustedes, pero yo soy bien despistado. I don't know about you, but he says, he says, I'm very distracted. Thank you. Y se me olvidan las cosas. and at times I forget things. La prueba está, se me olvidó el nombre de la hermana. Oh, right now I forgot the sister's name. Y la conocemos de hace varios meses ya. We've known her for many months. Y ella está en el grupo de los miércoles. She's even in our Bible study. ¿Y cómo se me puede haber olvidado de repente? So how could I forget her name? Porque soy bien distraído. Because I'm distracted. Pero el Espíritu Santo But the Holy Spirit nos recuerda reminds us todo lo que Dios, todo lo que Jesús habló por medio de su palabra. everything that God, everything that Jesus has spoken through his word. El Espíritu Santo nos va a dar entendimiento The Holy Spirit will give us understanding de todo lo que Jesús ha hablado. that of everything that Jesus has spoken, Que los mismos discípulos no lo comprendían. that even his own disciples didn't understand. No lo podían ver They completamente. could not see it. Pero tú no puedes tener una relación correcta con Dios But you cannot have a correct relationship with God si no le permites que Él hable por medio de su palabra. if you don't allow him to speak to you through his word. Así que estamos hablando primeramente de conocimiento, So first we're talking about knowledge, relación, relationship, y ahora estamos hablando de que no podemos amar a Dios and now we're going to talk about that we cannot love God ni agradarle and please him si no estudiamos su palabra. without us studying his word. No podemos conocer a Dios, We cannot know God. no podemos tener una relación correcta con We Dios, cannot have a correct relationship with God. no podemos amar a Dios ni agradarle We cannot love him and please him si no leemos. if we do not. Read. Si no leemos, si no estudiamos If we don't read, we don't study, y no permitimos que Dios nos hable por medio de su palabra. and we don't allow that God speaks to us through his word. Así que la pregunta que el Señor nos quiere hacer en esta mañana es: ¿dónde está tu deleite? So God is asking us a question today. Where is your delight? ¿Qué perfil te describe a ti en esta mañana? Does this describe you this morning? ¿El camino del justo? Which description are you? Is it the path of the righteous? ¿El camino del impío? Is it the way of the wicked? Porque si realmente tú has nacido de nuevo, Because if you have truly been born again, mi oración es para que Dios ponga el deseo ardiente my prayer is that God would put that burning desire para guardar la palabra de to Dios. keep the word of God. Salmo 119 dice que en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. In Psalm 119 it says, I have hidden your words in my heart that I may not sin against you. Fíjense que hay una relación entre los dichos, There's a relationship between my words, los dichos de Dios, the words of God, los dichos de mi boca the words of my mouth, y la meditación de mi and the corazón. meditation of my heart. Salmo 19 dice: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. In Psalm 119, 19. yeah, sean gratos. May the words of my lips be pleasing
and meditation of my heart be pleasing unto you, O God. Lucas 6:45 Jesús dijo que de la abundancia del corazón eso confesamos. And in Luke, it says that out of the abundance of our heart, that's what we confess. Así que guardamos la palabra de Dios So we preserve or keep the word of God para conocer a Dios. so that we may know God. Proverbios 4:18 And in Proverbs 4:18, dice que la senda de los justos the way of the righteous, or es the como path la of the luz de la aurora righteous is like the light of dawn que se va esclareciendo hasta pleno el día. that continues. Esclareciendo. That, Que va en aumento. that it lights up until the day is done. Así que tú caminas en la palabra So you walk in the word y mantienes una relación correcta con and Dios. maintain a correct relationship with God. Tú guardas la palabra, You keep his word, conoces a Dios, you know God, caminas la palabra you walk the word, y entonces tienes una relación correcta con Dios. then you have a correct relationship with God. Y ahora, lo tercero es, tú pones tu afecto en la palabra de Dios. And then the third thing is that you put your affect in the word of God, Your affection your affection en la palabra de Dios. in the word of God. Tú pones tu deleite en la palabra de You put Dios. your delight in the word of God. Salmo 119 dice, tanto amo tus enseñanzas, And Psalm 119 says, I love your teachings, que a todas horas medito en ella. that I meditate them all the time. En ese mismo Salmo 119 And in Psalm 119, it also states, dice, yo amo y deseo tu palabra, I love and desire your word pues me llena de alegría. because it fills me with joy. De manera que la exhortación en esta mañana es de proponernos en nuestros corazones So the encouragement this morning is that we propose in our hearts de guardar su palabra, to keep his word, caminar la palabra walk his word, y poner nuestro deleite en la palabra de Dios. and place our delight in the word of Y qué God. manera tan especial de comenzar el nuevo año, And what a special way to begin the new year, de leer la palabra, to read God's word. leer un plan de lectura, Have a plan, a reading plan. la Biblia en un año, por ejemplo, An example is the Bible in 1 year, porque eso te va a crear el hábito de estar escudriñando la because palabra. that will create that habit of being in the word of God. Y yo sé lo que ocurre muchas veces, And I know what happens a lot of times, porque me ha ocurrido a mí. because it has happened to me. Cuando empiezo a leer Primera y Segunda de Crónicas, When I begin to read 1st and 2nd Chronicles, fulanito, sudanito, el hijo de fulano, tercero, y or empieza, the genealogy of Christ, for example, y todas las genealogías de los reyes. and the genealogy of the kings, Y ahí, me siento abrumado and then I get overwhelmed, y cierro mi Biblia. and I close my Bible. Y entonces también soy tan severo conmigo mismo And I'm also so severe with myself que me siento tan abrumado that I'm so overwhelmed, que ese día no leo la Biblia. and that day I don't read the Y al Bible. día siguiente tengo que leer. And the second day will have to read, Entonces tengo que leer lo de ayer y lo de hoy. but now I have to read yesterday's passage and today's passage. Entonces si dejo pasar 2 días, And if 2 days pass, tengo que leer lo de antes de ayer, lo de ayer y lo de hoy. then I have to read before yesterday, and then today. Y cuando pasa la semana And when the whole week has passed, y no has leído tu Biblia, and you haven't read your Bible, entonces ya, el año que viene. then you say, oh, next year. Y lo que el Señor te está diciendo es, And what God is trying to tell us today, ahí mismo donde tú estás, right where you're at, ahí mismo donde tú estás, right where you're at, tú no tienes que seguir la fecha, you don't have to follow the date, pero mantente
mantente en la palabra. but remain steadfast. Porque in en the esa word. familiaridad con las escrituras, Because as you become familiar with the scriptures, entonces, primero tú lees, te familiarizas con lo que está en la palabra, first you read and you become familiar what's in the word. y luego llega un momento que el Espíritu Santo causa en ti el deseo. And later on, there's going to be a moment that the Holy Spirit will cause that desire Que in no you, pase de un día. that you cannot let one day go by Tu palabra guardaré without you reading His word. Your word will I keep. para no pecar contra ti. Keep in my heart that I will not sin against thee. Bendito el Señor, el que pone su deleite en la palabra He who puts his delight in the word y en ella medita de día y de noche. and meditate on it day and night. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no se marchita. En todo lo que hace prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Por tanto no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El Pastor Pepe te invita a descubrir su nuevo sello discográfico, José R. Bass Music, donde la inspiración y el crecimiento se encuentran a través de la música. Descubre música que eleva y edifica tu alma y espíritu. Desde piezas clásicas para el violín, hasta producciones de alabanza y adoración, y la más reciente serie de música sacra urbana, hip hop y reggaetón, para la juventud. Hay música para todos los gustos y edades. Busca José R. Bass Music en todas las plataformas principales como Spotify, Amazon Music y Apple Music. No te pierdas la nueva colección, Palabras Eternas para la Nueva Generación, con melodías modernas en español y en inglés para memorizar las Sagradas Escrituras. Incluye la música del Pastor Pepe, bajo el sello de José R. Bass Music en tus favoritas, y deja que inspire tu camino. José R. Bass Music, música que te eleva y edifica. Ayúdanos a crecer nuestra comunidad en las redes, suscribiéndote al canal de YouTube de Pastor Pepe en la red, haciendo un clic en la campanita y compartiéndolo con otras personas. Síguenos en Spotify, Apple, Google y en todas las plataformas de podcasts.
También nos puedes buscar en Facebook e Instagram con la clave Pepe Vaz TV. Pastor Pepe en la